En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, les decía que hay una muy interesante encuesta de la Universidad Diego Portales del programa Democracia que muestra varios elementos que queremos pasar a conversar directamente con su director, el periodista y escritor Patricio Fernández. ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente después de tanto tiempo. Hola Minna, un gran curso para mí también. Quiero partir con lo siguiente, Pato, porque en el aniversario 15 del Museo de la Memoria, la expresidenta Bachelet comentaba que, comillas, hemos visto cómo en las encuestas crece el apoyo a regímenes autoritarios por sobre la democracia y me preocupa cuando crece el número de jóvenes que piensa que el mejor gobernante de Chile fue Pinochet. ¿Cuánto ha ido creciendo esto en el último tiempo y a la luz también de estos resultados? Según estos resultados ha crecido. O sea, quienes prefieren un gobierno autoritario a uno democrático, dicho así, han crecido, pero están en torno al tercio. En prácticamente todos los ítems que se le pregunta a los chilenos qué es mejor, un gobierno democrático o un autoritario, dicen uno democrático. Por ejemplo, para construir hospitales, para construir paz social, para generar trabajo, etcétera. Siempre en torno al 60, más del 60% prefieren los gobiernos democráticos. Lo preocupante es que esto se rompe cuando se les pregunta en torno a cuál es el mejor régimen para para luchar contra la delincuencia. Y en ese momento hay una mayoría de chilenos que cree que es más eficiente el gobierno autoritario. Respecto a las preocupaciones de la presidenta Bachelet, esto es algo que se va viendo en distintas partes del mundo. En primer lugar, las generaciones que no vivieron algo tienen una liviandad para percibir, digamos, lo que eso significó, que quienes nos tocó presenciarlo no olvidamos, digamos. Yo creo que no tienen idea, no solo de lo cruel que era la dictadura, sino que esos jóvenes de lo aburrido, de lo apagado, de lo triste que eran esos tiempos. Pero bueno, en fin. Bueno, acabas de decir algo muy importante, o sea, no solo lo cruel, no solo la pérdida de la libertad, no solo la posibilidad cierta de que te pudieran matar simplemente por ir a protestar, etcétera, ¿no? Para honrar algunas cosas solamente, pero déjame vincularlo con algo que también la encuesta arroja y que tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Y Sí. precisamente por la aparición, así como en otras encuestas, de Johannes Kaiser. En esta encuesta, Evelyn Matei aparece con 13 puntos, Johannes Kaiser con 10, Tomás Bodanovich con 9 y José Antonio Kast queda relegado a 5 puntos. Sí. A ver, ¿cómo lees tú esta irrupción de Johannes Kaiser? A ver, una de las cosas más, esta encuesta está hecha no para ver quién va a ganar elecciones, etcétera, sino para tomar la temperatura de las creencias, del estado de afecto o desafecto con la democracia, más o menos en torno a qué ideas se están alineando los chilenos, etcétera. Y yo te diría, en primer lugar, esto luego para poner en contexto tu Sí, pregunta, sí, en primer lugar, lo primero que uno puede ver es que estamos llenos de paradojas. O sea, estamos viviendo unos tiempos confusos. Estamos viviendo tiempos en que así como empieza a crecer el apoyo a Johannes Kaiser, especialmente entre hombres, dicho sea de paso, esta pregunta entre hombres lo pone en primer lugar. Y en cambio, cuando se uh, pone entre mujeres, llega al tercero. O sea, ya, tiene más del doble, tiene 3 veces más apoyo, más o menos, entre hombres que entre mujeres. mira, Cosa que, dicho sea de paso, es también un dato muy interesante porque estamos viendo también en el mundo, y lo estamos viendo ahora, parece también en Chile, que empieza a haber también una especie de causa política de los hombres en contra de las mujeres, un terror o una resaca respecto de los avances que pudieron haber en esto que, si me pregunta a mí, lo considero el avance de las mujeres quizás la transformación cultural más importante de los tiempos que vivimos, pero al mismo tiempo genera miedos y esos miedos generan rabias y esas rabias generan identificación y aquí parecen identificarse con alguien como Johannes Kaiser. Ese es un punto, o sea, ya. es un candidato muy de hombre.
Después, yo creo que él representa, si José Antonio Kast fue la novedad, son todos la misma porquería, y nosotros somos los pulcros, cosa que lo llevó a ganar muy ampliamente en el segundo proceso constituyente. Una vez que entró ahí, yo creo que pasó a ser pasó a ser visto ya como parte del establishment, y de alguna manera le tomó por fuera a Johannes Kaiser también esa posición del outsider que siempre tiene una fuerza. Y la tiene porque son datos que dice, digamos, también esta encuesta. O sea, solo un 4% confía en los partidos, eh, un 66% se siente muy poco representados por ellos, aunque un 61% los considera indispensables para el funcionamiento de la democracia. Entonces, aparecen estos personajes como por afuera, con discursos muy nítidos, muy claros, y muy polarizantes, que simplifican, y que de alguna manera, no sé, pues tendrán un porcentaje que en algún momento se llamó Lista del Pueblo, en otro momento se llamó José Antonio Kast, y de pronto se empieza a llamar Johannes Kaiser. Claro, Ahora, no es nos... raro, déjame un Sí, último comentario, en sí, por estas supuesto. contradicciones que se ven acá, Ya. así como la gente parece que estas respuestas claras, radicales, etcétera, convocan a un mundo de manera más sencilla, es bien amplio, y esto yo lo vengo viendo desde que me tocó estar en la Convención Constituyente. Es Ya. sobre un 80% la gente que siempre le pide a sus representantes generar acuerdos antes que defender incluso a ultranza sus propias posturas, ¿eh? Y eso permanece en esta encuesta. Eso es súper importante porque justamente estábamos conversando con Juan Pablo Letelier, ex integrante de la mesa técnica de pensiones, a propósito de la posibilidad cierta o no de que mañana comience la votación y efectivamente se llegue a un acuerdo. Y eso, digamos, se contradice con otras posturas más, como lo vemos acá, ¿no? De queremos un gobierno autoritario si es que efectivamente ese es el gobierno que mejor puede resolver el tema de la delincuencia. O sea, algo que se viene viendo hace rato. Esto a mí me ha tocado participar de esta conversación en múltiples foros, y generan mucha hipocresía. Todo el mundo dice querer acuerdos, y cuando llegan las campañas electorales parecen ser que contratan agencias publicitarias que le dicen, pero eso no te da votos, compadre. Entonces, y la misma gente dice querer acuerdos y preferir a alguien que es capaz de convenir con otros, incluso renunciando a parte de sus propias promesas, pero a la hora de las elecciones parece que le facilitara la tarea a alguien que les pone las cosas en blanco y negro. Yo creo que algo de esto es la gran, como, ¿cómo decirlo? Como es otra de esas contradicciones en las que estamos envueltos. Sí, Patricio, una pregunta que me surge a propósito de esta valoración que hacen los hombres, pero también yo leía que son, no sé si está desagregado respecto de los liderazgos políticos o respecto de la creencia de gobiernos autoritarios. Me refiero a hombres de derecha, mayores de 60 años, pero ahí me entró la duda. Y clases populares. Y eso es Eh, súper sí. importante, porque son las clases populares las que viven de manera más directa el tema del crimen organizado, pues, ¿no? Sí, ahora a mí también me vienen otras preguntas con eso, que es, ¿por qué conductos? Qué sorprendente es darse cuenta de que hay conductos en los que nosotros no participamos y por los que circulan ideas y personajes. Porque Johannes Kaiser no es alguien a quien tú ves todos los días en la prensa, ni todo el día en la televisión, ni todo el día en, qué sé yo, entrevistado en la radio, y no obstante llega ahí. Johannes Kaiser tiene su principal público en hombres de estratos sociales eh, bajos, y no recuerdo en este minuto la edad. ¿Ya? Ujú. Evelyn Matei, y de derecha. Evelyn Matei lo tiene en las clases más bien acomodadas, en el entendido de que está por sobre en general, Ya. ¿ah? Sí, sí. Pero y en los mayores de 60 años. Y Tomás Bodanovich tiene su mejor votación en las clases medias, en los jóvenes menores en gente menor de 40 años, y en mujeres muy alto también. Esos más o menos son las composiciones que hay entre estos liderazgos.
Claro, pero lo que quería preguntarte, porque tú dices que hay un fenómeno que se está asentando en el mundo y también en nuestro país, con una Sí, suerte de revival de los hombres, de los machirulos, como le dicen en España, ¿no? de Entonces, los, estos hombres empoderados que se han visto, ¿no es cierto?, rezagados por estas mujeres con el Me Too y todo lo que vino después. sí. Pero ¿qué tanto puede estar eso penetrando en Chile? Me interesa ese punto, Patricio. Mira, me cuesta decírtelo, pero Mm, lo que sí podemos ver, o sea, el caso de Kaiser, ¿qué tiene? a ver, Kaiser tiene una votación principalmente masculina. Si yo lo veo a él, y aquí ya estamos hablando enteramente de subjetividades, o sea, estamos opinando, digamos. Eh, Él representa y encarna en buena medida también un cierto machismo de vieja guardia. Anda tú a saber si representa también esa furia de los incel, que son ya. los célibes involuntarios, enfurecidos con las mujeres que no le dan bola, porque no consiguen ni sintonizar ni encantarla, y que se vuelven unos furiosos, digamos, resentidos, que son, mira, es que esto que parece como que uno estuviera hablando algo anecdótico, son, Ya. según todos los últimos estudios, una de las fuerzas nucleares de las extremas derechas europeas. ¿Ah? O Ujú. sea, son organizaciones, tienen en su corazón organizaciones de machistas furiosos, digamos, que quieren volver a poner las cosas en su orden. Me resulta muy difícil ponderar cuánto eso pesa hoy día en la votación de la gente, pero de que Johannes Kaiser es un candidato de hombres y un candidato resistido por mujeres, eso sí lo dicen los números. Claro, ¿por qué te lo preguntaba también Patricio Fernández? Porque evidentemente cuando Boric se impone en la segunda vuelta, se impone precisamente gracias a los votos de las mujeres, ¿no? Y de los jóvenes. No sabemos cómo eso ha cambiado y va a cambiar de cara a la próxima elección presidencial. ¿Hay algo Ya, que se pueda vislumbrar ahí? bueno, es que yo creo que hay más datos. Sabemos que A José ver. Antonio Cast en las elecciones anteriores, su gran enemiga, su gran objetores fueron las mujeres. En esta elección, en esta Ujú. encuesta, perdón, lo otro que tú tienes son datos que hablan de una creciente liberalidad en el mundo chileno y en algunos temas, especialmente en las mujeres, y ahí se distancian de los hombres. El aborto libre, por ejemplo, en esta encuesta marca un 53% de aprobación. De ese Fíjate. 53%, es un 60% de mujeres lo aprueban y son un cuarenta y tanto de hombres. Eh, en esta misma encuesta, un 80% de los encuestados quiere eutanasia. Son todo un porcentaje muy mayoritario es partidario del matrimonio homosexual. Es decir, eh, y yo creo que parte de esto, mucho de esto habla también del retroceso de José Antonio Cast. Cast, de momento, representa no solo representa también la derecha más conservadora. Tengo la Exacto. impresión que Johannes Kaiser no representa esa derecha conservadora. Y si tú, aunque tiene ciertas alianzas con el mundo protestante, pero si tú ves, por ejemplo, si piensas que Johannes Kaiser se vincula más bien a Milei en Argentina, cuyo el hermano de Kaiser es además un cercano asesor o hombre escuchado por Milei, y Claro. Milei era un tipo que decía que le gustaban las orgías, que tenía relaciones sexuales, le gustaba tenerlas con más de una mujer, decía que le decían ¿cómo le decían? La vaca mala o algo así, porque se retardaba mucho sus orgasmos. Todos temas que vamos a convenir que no son propios, digamos, de la derecha más conservadora y tradicional, temas que no son del mejor gusto en las mesas, digamos, de la derecha histórica. Yo creo que esa separación también entre derecha y conservadurismo o entre voto por alguien que aparece de derecha y conservadurismo es algo que también hay que ponerle ojo. ¿Y la izquierda cómo queda para aquí? Porque aparece Tomás Bodanovich, ¿verdad? En tercer lugar, con 9 puntos, en contraste con los 10 de Kaiser. Sí, la izquierda, es que eso nos invita también a una cosa más larga. ¿Eh? Yo creo que la Claro. izquierda está muy extraviada por donde se mire, digamos. Cuesta mucho encontrarle liderazgo, cuesta mucho encontrar
un cuerpo de ideas verdaderamente identificable. Acá, efectivamente, si bien irrumpe Tomás Bodanovich, se cuela en una pole position de puros derechistas, digamos. O sea, se cuela en medio de un lote, de un piquete, en el que va Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast más abajo. Y después, debajo de todos ellos, viene Carolina Toá, viene el mismo liderazgo del presidente Boric, porque lo que esta encuesta pregunta no es por quién usted votaría, sino quiénes son los líderes que más lo representan. Y las respuestas son respuestas espontáneas, no, no una lista fija a la que se entrega. Y a la gente se le están ocurriendo menos nombres de izquierda, claramente. Ya, y por lo tanto ahí tú ves muy difícil, más allá que estoy de acuerdo con lo que tú dices, la precisión que tú haces, pero está difícil configurar un liderazgo de izquierda o de centro izquierda para estas elecciones de este año, ¿no? No está fácil, pero para darte otro dato de esta Ujú. encuesta, más del 70% de los encuestados dice que izquierda y derecha no le bastan, digamos, para entender sus posiciones. ¿Y por qué te menciono esto, digamos? Sí, ¿Por qué lo digo? Y un 81% dice que los partidos existentes no representan las preferencias ciudadanas. Porque anda tú a saber si en el camino lo que perfila no es derecha, no es tanto claro. derecha-izquierda como otras posibles orientaciones, digamos. La experiencia es cierto que está siendo valorada, pero mucho menos todavía que la capacidad de construir acuerdos. Lo identitario bajó mucho, o sea, está con una fuerza muy está baja, apenas cerca de un 50% prefiere líderes que tengan su propia experiencia vital. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en el camino que queda habrán algunos que terminarán demostrando su mayor capacidad de construir confianza, de generar, de que se ven menos vinculados a la corrupción, de que empiezan a lo mejor a mostrar que son más capaces de combatir la delincuencia, etcétera, etcétera. Los tres temas que hoy día más están interesando, según esta encuesta, son la delincuencia, son la corrupción y son las pensiones. Eso me llamó también la atención, Mirna, porque una de Sí, las... ¿ah? Bueno, te voy a decir por qué. Porque Dale. es a la pata la pauta noticiosa. Y resulta que hace pocos meses atrás no era este mismo el orden de prelación con que la gente hablaba. Entonces me pregunto, ¿qué será primero? ¿Dónde está el huevo y dónde la gallina, digamos? La prensa realza lo que la gente está interesada o la gente termina manifestándose interesada por eso que ven en la prensa, no sé. Buen punto lo que tú señalas. Pato, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo estás viendo al gobierno desde afuera cuando ya queda un poquito más de un año para que termine esta administración? Veo, veo un, veo un gobierno, partamos por cosas ya que son lugares comunes, completamente Mm. distinto al que quiso ser, para felicidad por lo menos de mi perspectiva. Veo un gobierno que tiene la posibilidad de cerrarse con un par de acuerdos y de aportes importantes, pero que va a depender de la voluntad de múltiples factores, como podría ser una reforma de pensiones muy distinta de la que quiso y como podría llegar a ser una reforma del sistema político. Veo una coalición en el gobierno que me pregunto si tiene futuro. Me pregunto si la idea de la izquierda unida y la derecha unida son las que los chilenos verdaderamente mejor nos representan, porque veo una coalición en el gobierno que tiene, qué sé yo, un partido comunista que tiene una parte fiel y una parte en la oposición. Veo una parte del Frente Amplio que se ha entendido mejor con el socialismo democrático que con otros lados. No sé lo que va a significar a prueba de dignidad, en fin, pero si hay algo que veo con optimismo es que creo que hay una historia que parecía que estaba viviendo un momento de gran ruptura y que encontró una continuidad. ¿Qué quiero decir? La generación joven del Frente Amplio y el gobierno de Gabriel Boric terminó siendo el que trajo a la primera línea justo a sus antecesores, a los que los abuelos no habían puesto ahí.
fue esta generación la que trajo a Carolina Toá a la primera línea, fue esta generación la que trajo a Mario Marcel, fue esta la que trajo a Elizalde, fue esta la que trajo a Luis Cordero. O sea, hay algo que se va, hay una cadena que se va armando también, y que no ha sido traumático. Y anda a ver cómo esto sigue y se pule. Y también me alegra ver que en medio del griterío, lo que se impone en este país en el último tiempo, aunque se pase por momentos de mucho revoltijo, es al final una cierta sensatez y una cierta calma. Y espero que eso siga adelante, y creo que a veces nos parece obvio, evidente y dado, pero resulta que en la realidad política del mundo contemporáneo este tipo de soluciones son también excepcionales y muy valoradas. Ya, pues Patricio Fernández, periodista, escritor, director del programa Democracia UDP, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana. Un gusto, Mirna. Chao. Que estés muy bien, gracias. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto, un día clave además porque comenzarán las votaciones en el Congreso por la reforma a las pensiones. Nos encontramos entonces en un nuevo capítulo. Que tengan un muy buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl, y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast.